Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión correspondiente a la unidad didáctica de innovación tecnológica de productos de frutas, hortalizas y azúcares. Eh, ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan adecuadamente, por favor? Sí, profesor. No, Perfecto. profesor, Sí, profesor, sí lo escuchamos. nervioso. Ok, algunos están teniendo algún problemas con el audio. Voy a apagar mi cámara, probablemente sea por eso, ¿ya? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar con la sesión que ya habíamos estado realizando la clase anterior. De hecho, si ustedes recuerdan, nos quedamos en esta diapositiva, ¿no? Donde estábamos diferenciando entre lo que era un proyecto y lo que era una operación. Entonces, habíamos dicho de que la principal diferencia entre lo que es un proyecto y una operación es que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, mientras que una operación es un conjunto de acciones y procesos repetitivos que se llevan a cabo para cumplir con digamos, el caso de negocio de la organización, ¿no? Es decir, para generar beneficios a la organización. Entonces, desde este punto de vista, ya nosotros hasta este momento debemos tener claro cuál es la diferencia entre un proyecto o una operación. Entonces, como parte de esta sesión, eh, empecemos a hablar ya de lo que es innovación. Pero para poder completar estas definiciones, porque cuando hablamos de innovación necesariamente estamos hablando de proyectos, debemos entender cómo es que se ubican los proyectos en una organización. Y lo primero que debemos comprender es que una organización tiene una columna vertebral. Esta columna vertebral, ¿sí? Lo voy a escribir aquí en el chat. Para las organizaciones, sea empresa, sea institución del Estado, sea ONG, sea organismo internacional, lo que sea, ¿sí? Su columna vertebral se llama plan estratégico. ¿Sí? Plan estratégico. Todas las instituciones formales, obviamente, que se respeten, deben tener un plan estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que deben tener una estrategia para poder lograr el fin del negocio o el fin de la institución o de la organización. ¿Por qué digo fin de negocio y después digo fin de la organización o fin de la institución? Porque no todas las instituciones generan un plan estratégico para el lucro, es decir, para ganar dinero, sino también puede generarse de alguna manera instituciones que no busquen específicamente ganar dinero, sino un beneficio adicional. Como por ejemplo, el gobierno no hace obras para poder generar dinero, sino para generar bienestar en la población. Estoy hablando a todo nivel de gobierno, sea municipal, regional, provincial, distrital o a nivel de gobierno nacional, ¿no? Igual, una ONG, ¿no? No genera proyectos para el lucro, porque justamente ONG significa organización sin fines de lucro. Entonces, lo que ellos hacen es generar proyectos para dar beneficio probablemente a los sectores vulnerables que ellos tienen identificados, ¿no? Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, nosotros como organización, ya sea empresa, ONG, gobierno, en donde sea que ustedes estén laborando, eh, necesitan de un plan estratégico definitivamente, ¿no? Entonces, este plan estratégico abarca algunos componentes. Estos componentes son principalmente quién es hoy la empresa, es decir, la misión, ¿sí? ¿Quién es la empresa? ¿Cuál es su rol? ¿Sí? Es decir, responde a la pregunta ¿quiénes somos? Luego, ¿qué quiere ser la empresa o la organización en el tiempo? ¿No?
que es lo que nosotros conocemos como visión. Luego, en función a ese quién somos y qué queremos ser, planteamos una serie de estrategias para poder llegar hasta ese punto de quién queremos ser. Para ello, se establece que la organización deba tener necesariamente operaciones, ¿sí? Y deba tener también algunos proyectos para poder cumplir con esas operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el plan estratégico de la organización comprende un conjunto de estrategias que finalmente van a discurrir, podemos decir así, en operaciones y proyectos. ¿De acuerdo? No sé si están apreciando el puntero láser que estoy poniendo en la pantalla, por favor, coméntenme. Profesor. No. No, profesor. No, No, profesor. No están No viendo. logro ver. Ok, no están viendo. Bueno, es probablemente por... Algunos de ustedes seguramente están siguiendo la clase desde algún celular, de repente eso no les está permitiendo ver. Si es que alguno está en laptop y no lo ve también, entonces el problema no es del celular ni del puntero, sino de la plataforma probablemente, ¿no? Entonces, em, vamos a explicarlo entonces parte por parte, ¿no? Digamos que tenemos la visión, tenemos la misión. Para ello establecemos una estrategia para llegar justamente a esa visión y luego hacer una planificación de las operaciones, es decir, qué es lo que vamos a hacer de manera repetitiva para poder generar el beneficio esperado. Y por otro lado, tenemos los portafolios, ¿no? Que son conjuntos de proyectos, ¿sí? Estos conjuntos de proyectos eh, van a muchas veces generar nuevas operaciones. Digamos que nuestra empresa tiene como core de negocio la fabricación de un producto cárnico, ¿sí? La fabricación de un producto cárnico. Pero para poder fabricar ese producto cárnico, eh, debe... Uy, ¿qué pasó por ahí con un audio? Por favor, tengan cuidado. Eh, para fabricar ese producto cárnico se necesita pues una planta de producción, ¿no? Esta planta de producción, para poder crearla, como es un resultado único, es un proyecto. ¿De acuerdo? Y así habrán muchos otros proyectos que se podrán generar en torno a la producción de este alimento cárnico. La producción propiamente son operaciones, pero por ejemplo, la distribución, ¿no? El ganar nuevos mercados, nuevos clientes para estos productos terminados, son proyectos que se están generando. Y entonces el tema es que estos proyectos pueden generar nuevamente otras nuevas operaciones. Entonces, los proyectos que se relacionan entre sí se conocen como programas y el conjunto de programas, proyectos y operaciones se conoce como portafolios. Todo esto es una visión general de lo que nosotros conocemos como organización y esto debe ser soportado por los recursos de la empresa. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profesor. Ok, no hay preguntas. Entonces, se está entendiendo cuál es el contexto de la empresa. Ahora, otra cosa que debemos saber en cuanto a los proyectos y a las operaciones, específicamente a los proyectos, es que nosotros, sobre todo en la industria alimentaria, en otras industrias también, pero en la industria alimentaria es particular porque nosotros nos movemos en función a productos tangibles, ¿de acuerdo? Es decir, productos que nosotros podemos ver.
podemos tocar. Vamos a encontrar que nuestra organización tiene un ciclo de vida del producto y a lo largo de ese ciclo de vida del producto vamos a poder ir generando nuevos proyectos. Entonces, no hay que confundir el ciclo de vida de un producto con el ciclo de vida de un proyecto, porque el ciclo de vida de un proyecto puede ser mucho más corto o mucho más largo. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo ciclo de vida del producto? Miren, un producto alimentario, para poder existir de por sí, ha tenido que ser creado, ¿sí? Ha tenido que ser creado. Entonces, esta creación parte de la investigación. Primero se investiga cómo es que podríamos desarrollar un determinado producto. Luego viene una etapa de desarrollo en donde aplicamos toda esta investigación para efectivamente desarrollar el producto e ir notando si es que efectivamente pues las cosas son como dice la teoría o qué podemos cambiar, cómo acondicionamos este producto para que sea de un valor comercial más apropiado para el mercado, ¿no? Y luego, y luego ya tenemos el lanzamiento propiamente dicho del producto. ¿Ok? Entonces, todo este proceso hasta el lanzamiento es lo que se conoce en el ciclo de vida del producto como la fase introductoria, ¿no? Hasta el momento en que se crea el producto y se lanza, todavía no se ha vendido nada. Ese producto no ha generado ni un sol para la empresa. Entonces, una vez que se lanza, empieza un periodo de crecimiento, específicamente en función a las ventas, en donde este producto se empieza poco a poco a vender en el mercado. Y se empieza a vender poco a poco en el mercado, dependiendo obviamente de las estrategias que la empresa ha establecido, ¿no? Ha establecido. Ahora, llega un punto entonces en donde estas ventas ya se sostienen, ¿sí? Ya se sostienen en el tiempo y bueno, esta empresa empieza a madurar en torno a este producto. Ustedes seguramente han podido apreciar muchos productos, no necesariamente cárnicos, sino en general en la industria alimentaria, que tienen muchos años ya en el mercado, ¿cierto? Por ejemplo, las marcas más conocidas de gaseosas, ¿no? Las marcas más conocidas de snacks, ¿no? Las marcas más conocidas también de productos cárnicos tienen mucho tiempo en el mercado. Cada uno de sus productos tiene bastante tiempo en el mercado. Entonces, ellos se encuentran en una etapa, en teoría, de constante crecimiento, pero algunas en etapa de madurez, específicamente, por ejemplo, en el caso de las gaseosas, ¿no? Donde ya, eh, eh, digamos, en esta etapa no están creciendo significativamente las empresas de gaseosa tradicionales. ¿Por qué? Porque contienen todavía azúcar y la tendencia alimentaria mundial es distinta, ¿no? Es distinta. Entonces, lo que nosotros esperamos es que estas empresas innoven para poder alargar su curva de crecimiento y que no pasen a la fase de declive, ¿no? Eh, por más que un producto tenga 5 años o 100 años en el mercado, es propenso siempre a llegar a una etapa de declive en donde el producto se hace cada vez menos necesario en el mercado y por ende se compra menos. Y es ahí donde finaliza el ciclo de vida del producto, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, nosotros podemos hablar de un ciclo de vida de producto de muchos años, en ese lapso se han generado muchísimos proyectos. Por ejemplo, un proyecto en la fase introductoria para el diseño del producto. Otro proyecto para la construcción de las instalaciones para poder fabricar ese producto en masa. Ya en la fase de crecimiento, probablemente las instalaciones no las habíamos diseñado tan grandes y el mercado está pidiendo más producto. Entonces, una segunda fase de construcción de las instalaciones. Luego, en la etapa de madurez, podemos hablar de proyectos de mantenimiento, ¿no? Sobre todo campañas de marketing para mantener las ventas sostenidas del producto, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que justamente eh, se logre,
se logre que esta curva de madurez se extienda lo más que se pueda en el tiempo. Pero no necesariamente se va a poder realizar, entonces ya llega una etapa en donde es necesario rediseñar el producto, lo que nosotros podríamos contemplar como la innovación de producto. Y en función a eso, pues ve si es que se alarga nuevamente esta curva de crecimiento o ya se pasa a la fase de declive. Que para ello, pues habría que hacer una reconfiguración de las instalaciones y luego un posterior desmantelamiento de la planta. Entonces, el ciclo de vida del producto puede comprender muchos proyectos hablando en términos de línea de tiempo. ¿Ok? Ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Luego, también debemos tener en cuenta que los proyectos se ven afectados principalmente por un factor muy importante, que son los cambios en el proyecto. Y para esto voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y voy a pedir que ustedes mismos participen conmigo para saber las respuestas probables a estos ejemplos que estoy dando, ¿sí? Imaginemos, salgámonos un momento de la industria alimentaria porque necesito poner ejemplos un poco más marcados y extremos para que se entienda cuál es la diferencia. Imaginemos, ¿sí? Imaginemos que tenemos el proyecto de construcción de su casa, ¿sí? Imaginemos que ustedes ya han logrado graduarse como profesionales técnicos de industrias alimentarias en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Virú. eh, ya tienen un tiempo de experiencia trabajando en las empresas y pues acceden a un cargo de supervisor o de jefe y este cargo ya implica que ustedes tengan una mayor posibilidad económica, ¿no? Entonces, con todo su esfuerzo, todo su trabajo, han logrado ahorrar un dinerito y creen ustedes que es prudente construir una casa, pues, con todos los requisitos que ustedes esperarían para su casa, ¿no? Que es perfectamente posible. Entonces vamos a decir que ustedes tienen una familia numerosa y deciden construir una casa de 5 pisos, ¿ok? 5 pisos su casa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que cuando ustedes ya están construyendo el cuarto piso, llega un familiar de ustedes del extranjero que no veían hace mucho tiempo y resulta que este familiar viene del extranjero porque la situación está difícil allá, pero también ha logrado ahorrar un dinerito. ¿Ok? Y viene y les dice, oye, ya que estás construyendo en el cuarto piso, ¿no? ¿Por qué no construyes unos 5 pisos más arriba de lo que estás haciendo y a esos son míos, pues, y yo te pago por el terreno, ¿no? Pregunta, si es que ustedes ya están en el cuarto piso de construcción, ¿es posible de que en ese momento venga su familiar y les diga que quiere construir 5 pisos más arriba? ¿Eso se puede o no se puede? ¿Quién me dice? Según la base, profesor. No, profesor, porque puede ser que la base esté presupuestado solamente para 4 o 5. No se puede. Exactamente. Entonces, a nosotros ya, digamos, nosotros entendemos de que probablemente ese proyecto no ha sido diseñado desde el inicio con una base para 10 pisos, sino solamente para 5, ¿correcto? Entonces, la probabilidad de que se pueda insertar ese cambio en este proyecto es prácticamente nula, porque es muy difícil que alguien que solamente va a construir 5 pisos diseñe su proyecto con base para 10, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede aceptar ese cambio. Ahora, si su familiar viniera y no les dice que quiere construir 5 pisos más, sino que les dice, oye, yo te quiero apoyar pues con la calidad de los acabados, ¿no? Sé que estás gastado, tú has establecido una calidad media en tus acabados, entonces yo te voy a dar un dinerito más y tú ponle mejores acabados a tu casa. Pregunta, ¿eso se puede? Sí, Sí, profesor. Eso Se sí se puede. puede, Sí, profesor. ¿cierto? Eso sí sí se se Correcto. puede. puede, profesor. Perfecto, eso sí se puede. Sí, profesor. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí? Que hay proyectos que nos pueden aceptar un tipo de cambio, pero otros tipos de cambio no nos aceptan. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí para poner el siguiente ejemplo. Las apps
de celular que nosotros tenemos, ¿sí? Todos nosotros tenemos un celular, todos, ¿no? Muy probablemente ese celular sea un celular inteligente que tiene acceso a Internet, muchos de los cuales ustedes están usando para conectarse a esta clase. Entonces, ¿qué pasa con sus aplicaciones de celular? ¿Cada cuánto tiempo se actualizan? ¿Me pueden decir? ¿Cada cuánto tiempo les dice su celular? Tenemos una actualización para la aplicación Facebook, por ejemplo, o para la aplicación WhatsApp. De ¿Les ha WhatsApp. pasado? Sí. Sí, ¿cierto? Cada Cada cierto 2 meses, creo. Exacto, cada 2, 3 meses, en algunas aplicaciones, sobre todo los juegos que siempre están cambiando, cada mes, ¿no? O cada 3 semanas a veces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que se están insertando cambios en esa aplicación. Las actualizaciones no son otra cosa que añadir funcionalidades a la aplicación. Cada actualización que ustedes hacen incorpora algunas funcionalidades que no habían antes, obviamente, ¿no? Y así las aplicaciones van evolucionando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que pasa es que la empresa proveedora de estas aplicaciones está en constante estudio sobre las preferencias que tienen los clientes. Y estas preferencias que tienen los clientes derivan en necesidades de cambio, ¿sí? Derivan en necesidades de cambio. Entonces, estas necesidades de cambio, finalmente lo que, digamos, sucede es que la empresa las prioriza y las va implementando poco a poco. Y se las va lanzando a ustedes a manera de actualizaciones, que no es otra cosa que una entrega de manera incremental de las nuevas funcionalidades. ¿De acuerdo? Es un desarrollo incremental de la aplicación. Entonces, mientras que teníamos una construcción en donde algunos cambios no los aceptaba, ahora tenemos la aplicación y la aplicación resulta que necesita de constantes cambios para mejorar. Entonces, por un lado tenemos un tipo de proyecto que es más rígido a los cambios y por otro lado tenemos otro tipo de proyecto que necesita de los cambios para poder mejorar. La pregunta, estos dos proyectos o estos dos tipos de proyectos, ¿ustedes creen que se gestionan igual a nivel de planificación, a nivel de ejecución? ¿Ustedes creen que los proyectos más rígidos en aceptar cambios se gestionan de la misma forma que los proyectos que reciben mejor los cambios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? En pocas palabras, ¿será lo mismo que tú construyas tu casa y hagas un control sobre esa construcción, ¿no? Donde hagas una planificación de tus bases y luego lo construyas, a que tú desarrolles una aplicación web, por ejemplo? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, 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 profesor. Correcto. No, No es profesor. diferentes proyectos, diferentes rubros, diferentes contextos, diferente todo. Ahora, ¿será lo mismo estos dos proyectos que les he mencionado a desarrollar un proyecto de un alimento, ¿no? Para crear un nuevo alimento. ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Será lo mismo construir una casa que crear un néctar? no será lo mismo. no, Se va a No, acabar en profesor. ese ámbito. Por supuesto que no es lo mismo, ¿cierto? Por supuesto que no es lo mismo. Entonces, de repente nosotros hasta ese punto no sabemos por qué no es lo mismo, pero ya sabemos que no es lo mismo. Y eso es un buen punto de partida, ¿de acuerdo? Eso es un buen punto de partida. ¿Por qué será un buen punto de partida? Porque nos va a permitir ubicarnos en la siguiente lámina. Existen en el mundo, bueno, hasta la fecha, ¿no? Porque
Ni siquiera hasta la fecha, hasta el año 2021. Porque 2022 ya está, digamos, evolucionando todo esto y no se sabe exactamente cómo es que va a terminar esta, digamos, clasificación. Pero hasta el 2021, lo comúnmente aceptado era, y es creo todavía hasta que no se publique lo otro, eh, que existen proyectos que aceptan muy bien los cambios, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos tipo de desarrollo de software, existen proyectos que constantemente están buscando los cambios para mejorar. A estos proyectos se les conoce como proyectos agile o proyectos ágiles, ¿ya? O también le llaman proyectos adaptativos, ¿de acuerdo? Proyectos ágiles, agile o adaptativos, ¿de acuerdo? Luego existen otros proyectos que son más rígidos al aceptar cambios, que no te pueden aceptar todo tipo de cambio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un proyecto de infraestructura, de construcción, ¿no? Estos proyectos son conocidos como proyectos tradicionales o también conocidos como proyectos en cascada o también conocidos como proyectos waterfall, que significa cascada en inglés, ¿no? Eh, Estos proyectos predictivos no aceptan tan fácilmente los cambios, ¿de acuerdo? Y existe un punto medio en donde ni fu ni fa, ¿no? O sea, no es totalmente ágil, o sea, no te aceptan, o sea, tan libremente los cambios, pero sí los aceptan en una cantidad bastante aceptable, ¿no? Entonces, es un punto medio entre lo tradicional y lo ágil. Este punto medio se llama, o se denomina, proyectos híbridos, que utilizan buenas prácticas de proyectos ágiles y buenas prácticas de proyectos predictivos o tradicionales. ¿De acuerdo? Un ejemplo de proyecto híbrido, la industria alimentaria. Entonces nosotros estamos en medio, ¿no? Nosotros estamos en medio. No somos totalmente ágiles, tampoco totalmente tradicionales, porque el desarrollo de nuestros productos lo hacemos en base a la ciencia, y la ciencia es un marco de trabajo tradicional, el método científico, pero nuestro trabajo en base a la ciencia no escapa a las constantes necesidades y cambios que va habiendo en las tendencias de consumo en el mercado. Por ende, no somos ni fu ni fa, no somos ni ágiles ni tradicionales. Nosotros estamos en proyectos híbridos. Por ende, necesitamos conocer de todo. Necesitamos saber metodologías ágiles y necesitamos saber una base de conocimiento tradicional. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tratar en este curso de aplicar las mejores prácticas, tanto ágiles como predictivas, pero que son aplicables al sector en donde nos desarrollamos, es decir, en la industria alimentaria. Ahora, ¿cómo se mueve esto a nivel internacional? Esto cambió un poquito, ¿ya? Ha cambiado un poquito, ha subido un poco la cantidad de proyectos ágiles y ha bajado un poquito la cantidad de proyectos predictivos, pero será un 2 más o menos 2%. Pero básicamente el segmento está así. Si esta torta fuera el 100% de los proyectos en el mundo, un 42% sería en este caso metodologías predictivas, ¿no? O metodologías tradicionales. Un 32% sería metodologías ágiles y un 20% de los proyectos en el mundo sería bajo enfoques híbridos, ¿de acuerdo? Y hay un 6% de proyectos que peor, no están ni ágiles, ni híbridos, ni predictivos, sino que desarrollan sus propias metodologías, ¿de acuerdo? Desarrollan sus propias metodologías. Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy, 2022? Aparece un nuevo término, se los voy a mencionar, no está en estas diapositivas, pero se los voy a mencionar. Aparece un nuevo término que es
los proyectos gimnásticos. ¿Qué son los proyectos gimnásticos? O más bien, las organizaciones gimnásticas. Son organizaciones que están constantemente en su quehacer diario saltando entre una y otra metodología, ¿no? O sea, podemos empezar trabajando como predictivo, luego pasamos a ágiles, luego híbridos, luego nuevamente ágiles, luego predictivos, luego nuevamente ágiles, luego híbridos, y así sucesivamente, ¿no? Está saltando constantemente entre estos O enfoques. sea que no tiene un orden. Exacto, a eso se le conoce como un desarrollo iterativo, o sea, es un desarrollo totalmente arrítmico, un desarrollo totalmente eh, no planificable, digamos, en torno a la predictividad que puede haber de en qué momento se tiene que aplicar qué metodología, sino que más bien conforme se va desarrollando el contexto, y aquí aparece esta palabra tan importante, conforme se va desarrollando el contexto, las organizaciones gimnásticas adoptan diferentes tipos de metodologías. Eso pasa bastante. ¿De acuerdo? Eso pasa bastante hoy. Sabemos que existe hoy, pero todavía documentado no está. Entonces, salvo el Project Management Institute, que en su reporte del pulso de la profesión del 2021 ya menciona a estas organizaciones gimnásticas, pero todavía no se sabe cuál es su participación en el mercado. ¿Ok? Entonces, de momento nosotros nos vamos a quedar con estas tres clasificaciones: ágiles, híbridas o tradicionales. Entonces, en este momento, para yo estar seguro de que se ha comprendido lo que les he mencionado, yo les voy a mencionar algunos ejemplos y ustedes, por favor, díganme si creen que son proyectos ágiles, si creen que son proyectos tradicionales o si creen que son proyectos híbridos. Por ejemplo, la construcción de un puente. ¿Qué tipo de proyecto será? Tradicional, profesor. Tradicional. Muy bien. Proyectos de infraestructura en general, proyectos tradicionales. ¿Ok? Si yo quiero crear la página web de mi producto, ¿qué tipo de proyecto será? Proyecto híbridos. A ver, ¿qué dicen los demás? Híbrido. Si yo quiero crear una página web, Tradicional. ¿en qué se basa la creación de una página web? Cuando ustedes entran a una página web, la información que encuentran, ¿de cuándo es? ¿Del año pasado? ¿O de cuándo? Actual. No sé. Exacto. Y si entran el siguiente mes, ¿de cuándo es? De ese momento, ¿cierto? Sí, profesor. Páginas actualizadas. Exacto. ¿Y la actualización qué es? ¿Un cambio o no? Sí. Sí, es un Sí. cambio Entonces, ¿qué para poder metodologías actualizar. deberá usar? Ágiles, profesor, metodologías Exacto, ágiles. exacto, Así es. exacto. Muy bien. Entonces, tengamos cuidado ahí. Ahora, eh, el proyecto, a ver, vamos a ver si le atinan, ¿ah? El proyecto de obtención de su grado eh, de profesional técnico en el Instituto Virú. ¿Qué metodología deberían ustedes utilizar para llegar? Tradicional. Tradicional, dicen por ahí. A ver, Ágiles. ágiles, dicen por ahí. Proyecto híbridos. Híbrido, dicen por ahí. ¿Quién da más, quién da menos? Ok, Híbrido. vamos a llegar a la respuesta, ¿ya? Primero, ustedes tienen una currícula, ¿cierto? Cuando ingresaron les han dado seguramente esa información y si no, la pueden solicitar en secretaría de la institución. Esta currícula les dice, ustedes van a estudiar durante 3 años un conjunto de 5 módulos que tiene tales y tales cursos. ¿Correcto? Eso ustedes lo saben.
¿De acuerdo? Eso está planificado ya, con anticipación. Eso es tradicional. Pero la pregunta que yo les hago es, en este momento, por ejemplo, ¿ustedes saben exactamente cuándo van a retomar a la presencialidad? ¿Cuándo vamos a ir a trabajar en planta? ¿O no saben? ¿Está claro eso o no está claro? No. No está del todo claro, ¿cierto? Ya. Y lo mismo pasa. ¿Ustedes tienen claro No, que profesor. ustedes tienen claro que van a aprobar todos los cursos sin desaprobar nada? No, profesor. No. Todavía. Exacto. No, profesor. Correcto. ¿Ustedes tienen claro que van a tener que desarrollar diferentes prácticas en situaciones reales de trabajo y que probablemente alguna de estas prácticas involucre incluso salir de la institución e ir a alguna empresa? No. Eso ustedes, ya, ok, todo eso está. Ustedes tienen claro que en el transcurso del ciclo podrían organizarse eventos, podríamos planificar una visita técnica o podríamos también organizarnos para hacer un círculo de estudios o ustedes podrían de repente tener algún compromiso familiar y faltar algunas clases o de repente ustedes tener alguna enfermedad y ausentarse de las clases. ¿Ustedes saben exactamente qué puede pasar ahí? No, profesor. No, No profesor. está claro, ¿cierto? No está claro. Entonces, podemos decir que este plan inicial que ustedes tenían, ¿va a estar sujeto a cambios o no va a estar sujeto a cambios? Sí, profesor. Ok. ¿Y en qué Sí, momento, profesor. y en qué momento van a surgir esos cambios? ¿Hay algún momento específico? No. No, ¿cierto? No hay un momento específico. Entonces, lo más adecuado sería no centrarnos tanto en que lo planificado es lo rígido y tenemos que seguir a rajatabla lo que vamos a hacer, sino también incorporar esta posibilidad de cambios. Por ende, lo más adecuado sería trabajarlo con una metodología híbrida. Es decir, ustedes con la base de conocimiento del programa, pero aptos a estar en constante cambio, en constante modificación, en constante actualización de todo lo que ustedes vayan aprendiendo. Incluso los mismos sílabos que nosotros desarrollamos todos los años cambian. Por más que el curso se llame igual, van cambiando. ¿Por qué? Porque los contenidos también se van actualizando. Lo que ustedes aprenden hoy, probablemente mañana ya se haya actualizado. Hemos visto nosotros en este tiempo que hemos estado trabajando en la institución, donde conocimientos que eran comúnmente aceptados, de un momento a otro, perdieron vigencia y salió algo más, ¿no? Entonces eso pasa bastante bien, bastante, ¿no? En la industria alimentaria sobre todo hay muchos cambios y es por eso que lo más aconsejable sería trabajar bajo enfoques híbridos. Ahora, si esto está claro, déjenme mencionarles un poco sobre las metodologías ágiles de manera general. Sí, tenemos muchas metodologías ágiles. Miren, aquí hay algunas, no se logra ver bien, ¿no? Pero tenemos las metodologías tipo Nexus, ¿no? El Agile, el Discipline Agile, ¿no? El Large Scrum, el Agile Portfolio Management, el Lean Management, ¿no? Lean, por ejemplo, que proviene del término de Lean Manufacturing, de gestión de operaciones, que ustedes van a tener también que aprender en este, digamos, en esta carrera, ¿no? Lean Manufacturing a ustedes les permite gestionar de acuerdo al modelo de la marca Toyota, ¿no? Es un modelo japonés que gestiona la calidad. En el caso del Lean Management, habla sobre, bueno, es un desprendimiento de este término, de Lean Manufacturing, pero habla sobre la limpieza en el trabajo, ¿sí? Y es una metodología bastante interesante, ¿no? Que prioriza
en la limpieza y el orden. Luego está Scrum, Scrum of Scrums, Scales, ¿qué dice? Scales Agile Framework, entre otras, ¿no? Extreme Programming, Scrumban, Kanban, etc. Hay un montón de metodologías ágiles. De todas estas metodologías ágiles, muchas de ellas, podría decir el 90% de ellas, están enfocadas en el desarrollo de software. O sea, ustedes, si es que llegan a escuchar o aprender alguna de estas metodologías, es probablemente porque están ingresando de repente a una rama de la industria alimentaria que se encargue de la programación y el desarrollo de software, que sería bastante complicado, ¿no? No estoy diciendo que no sea posible, estoy diciendo de que ese rubro de desempeño por lo general no es el que ustedes van a seguir, ¿no? Pero si alguno de ustedes se anima, podría hacerlo. Entonces, y el otro 10% de metodologías ágiles sí son metodologías que nos van a servir a nosotros. Específicamente, ¿qué metodologías ágiles nos van a ayudar? La más importante de todas y la fundamental y que también podría ser como una metodología ágil madre de todas las metodologías ágiles es el Design Thinking, ¿ok? Lo voy a escribir acá. Thinking o pensamiento de diseño es la metodología que de hecho nosotros vamos a usar, pero no es la única. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar metodologías híbridas. Vamos a tener como base Design Thinking, pero también vamos a utilizar con un método muy potente para poder crear emprendimientos hoy en día. El 99.99 de las empresas nuevas que se crean ahora con este método. El método o la metodología Lean Startup. ¿Listo? Lean Startup. Nosotros vamos a trabajar también con Lean Startup, ¿de acuerdo? Así que no nos preocupemos por eso. Y finalmente, si es que el proyecto lo ameritara, podemos hacer alguna adaptación con Scrum, ¿no? O con Kanban, o con Extreme Programming, o con Growth Hacking. Growth Hacking ya es para la parte comercial. Voy a colocar de todas maneras. Son metodologías ágiles. De hecho, si me permiten mostrar mi cámara un momento, Growth Hacking es una metodología, no se ve. Les voy a mandar la captura del libro, si es que alguno de ustedes tiene la posibilidad de adquirirlo o encontrarlo. Lo pueden encontrar en realidad en cualquier book center. Sí, es un libro bastante interesante que justamente en este momento estoy leyendo también. Y bueno, este método de Growth Hacking realmente es revolucionario para nosotros que no estamos adaptados, pero en realidad ya tiene bastante tiempo en el mercado. Sí, es un librito. A ver, ahí les envío al chat de WhatsApp para que ustedes lo tomen en cuenta. Si es que alguno de ustedes quisiera estudiar un poco más, ampliar la información que están recibiendo aquí, ahí les estoy mandando la captura del libro, ¿ok? La captura del libro. Es un libro bastante interesante, muy dinámico, nada aburrido, la verdad. Sí, nada aburrido. Y que les da una concepción sobre todo que sí efectivamente sirve para hackear literalmente el sistema como nosotros lo conocemos y una empresa que crecía antes en 20 años la podamos hacer crecer en 2 meses, ¿no? Entonces, es bastante importante y si alguno de ustedes conoce a alguien que tenga algún negocio, Growth Hacking es la clave para poder escalar ese negocio. ¿Listo? Dicho esto, diferencia entre proyectos ágiles y proyectos en cascada o waterfall. Miren, por favor, aquí tenemos un gráfico en donde se ve el valor entregado versus el tiempo. Es decir, en el tiempo, cuánto valor nosotros estamos entregando. ¿A quién? A nuestro cliente, obviamente. Entonces, bueno, los proyectos ágiles, como requieren que el cliente esté en constante comunicación con nosotros, ¿sí? Nosotros estamos constantemente observando el cliente, como ya les decía, en el caso de las aplicaciones, ¿no? Estas empresas están en constante monitoreo de los clientes.
Entonces, recibimos feedback, es decir, recibimos una retroalimentación del cliente a cada rato. Por ende, nosotros construimos un poquito de valor, pedimos feedback, obviamente el valor baja para poder hacer las modificaciones necesarias y nuevamente sube y se hace como una escalera inclinada, ¿no? En los proyectos ágiles. Constantemente estamos aportando valor hasta llegar al objetivo, ¿sí? Hasta llegar al objetivo. ¿Qué pasa con los proyectos tradicionales? Los proyectos tradicionales, la característica fundamental de ellos es que todo se planifica primero. Primero haces un plan de todo. Recuerden la construcción de la casa, perdón. Haces los planos, haces las bases, haces toda la planificación y recién cuando ya está todo el plan, empiezas a construir, ¿no? Empiezas a construir y te vas a dar cuenta de que conforme vas construyendo, el cliente te va a ir diciendo, oye, esto no era así como yo lo había planteado. Necesitamos que haya cambios. Y recordemos que en los proyectos predictivos los cambios no son bien vistos. No, o sea, no es que no sean bien vistos, sino que no son tan flexibles como en un proyecto ágil. Y entonces va ocurriendo lo que ustedes están viendo aquí. Una curva, ¿sí? Una curva de nivel de errores bastante pronunciada, mientras que los errores de un proyecto ágil es poquísimo, ¿no? Poquísimos errores. La pregunta es, ¿qué metodología es mejor? O sea, ¿metodologías ágiles es mejor que los proyectos predictivos? No. Es que cada metodología es específica para un determinado tipo de proyecto. Imagínense ustedes construir una casa con proyectos ágiles, con una metodología ágil. O sea, vas a tener ahí al cliente las 24 horas del día diciéndole, no, este ladrillo ponlo de costado, no, este otro ladrillo me parece que debe ir un centímetro más a la izquierda, un centímetro más a la derecha. En cada momento de la construcción te van a estar poniendo nuevas funcionalidades, nuevos cambios, y esa construcción nunca se va a acabar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, no es que una metodología sea mejor que la otra, sino que las metodologías ágiles sirven para un determinado tipo de productos o de proyectos y las metodologías predictivas para otro determinado tipo de proyecto. ¿De acuerdo? Ahora sí, hablemos de lo que nos reúne el día de hoy. Hablemos de innovación. ¿Sí? Y vamos a empezar con una frase muy importante para ustedes. Si buscamos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo que nos llevó hasta este punto. La innovación, jóvenes, no es obtener resultados iguales a los que ya existen. Eso no es innovar. Innovar es sinónimo de cambiar, es sinónimo de iterar, es sinónimo de modificar, ¿no? No necesariamente el producto terminado, sino la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si yo les pidiera a ustedes ahora que de repente el término innovación lo han escuchado de una manera, creo yo, todavía bastante ligera, ¿qué es innovación? ¿Qué me podrían decir? Para ustedes, ¿qué es innovación? No lo que dice Google, ¿ah? ¿Qué ustedes creen que es innovación? Pregunta para Crear un todos. producto, Sí, crear un producto, ¿qué me dijo? crear un producto o proyecto nuevo. Crear un producto, proyecto nuevo, ok, eso es innovación para usted. ¿Qué más? Opiniones. ¿Qué más podrá ser innovación? Cambiar la forma de ese producto. Poder mejorar la forma del producto que ya creaste, satisfaciendo las necesidades del cliente. Interesante. Poder mejorar las características de un producto que ya creaste. Muy bien. ¿Qué más? Recrear el producto Las pero redes con sociales, por ejemplo, más adelante quizá le demos un nuevo uso.
A ver, les voy a pedir que cuando opinemos levantemos la mano porque si no nos cruzamos, ¿ya? A ver, levantamos la mano y yo le doy pase uno por uno, ¿sí? Para poder anotar también quiénes están participando. Ok, Karen Reyes. Le decía, profesor, que en las redes sociales, quizá para vender un producto, podemos dar nueva innovación, utilizarlo de otra forma en lugar que se utiliza ahora. Me has dicho bastante y no me has dicho mucho, ¿ah? O sea, hacer una nueva innovación no puede ser una respuesta a qué es innovación. Entonces, ¿qué significa para ti hacer una nueva innovación, como me estás diciendo? ¿A qué te estás refiriendo? O de repente dilo con otras palabras, pero lo que queremos es llegar al concepto. Por ahí había visto otra mano levantada. Silvia Horna. Profesor, crear nuevos productos, nuevas cosas con la tecnología actual de ahora. Interesante. Interesante. Crear nuevas cosas con la tecnología actual. Puede ser, sí. Muy bien, gracias. Catherine Miranda. Sí, profesor, buenas tardes. Para mí, innovación es un proceso donde se agrega algo novedoso que se aporta. Eh, es decir, cuando se cambian elementos o ideas en particular. Ya, un proceso con algo novedoso. Ok. Kalin Yaro. Profesor, podría ser la transformación de ideas de valor o riqueza. Transformación de ideas de valor o riqueza. Ya, eso sí está mucho más amplio, ¿ah? Pero esa amplitud abarca también las operaciones, no necesariamente solamente a los proyectos, ¿ok? Pilar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Te escuchamos, Pilar. Se refiere, profesor, a donde modificamos unos elementos para poder ya cada día ir mejorándolo, Ya. dando nuevas ideas. Ujú, ya. Alberto. Buenas tardes. Para mí, innovación sería emplear nuevos métodos o estrategias para mejorar poder llegar con facilidad hacia el público. Ya. Para poder llegar al público. Ya. Brenda. Profesor, para mí innovar es actualizar y renovar los proyectos, perdón, actualizar y renovarlos, dando nuevas ideas para ellos. Ok, Brenda. Muy bien. Gracias. Gracias por las opiniones. Vamos antes de darles una definición un poco más general, digamos, de lo que estamos conversando, que muchas de las opiniones de ustedes han estado por ahí dando vuelta en algo. Hay que diferenciar lo que es un proyecto de mejora a lo que es un proyecto de innovación. Un proyecto de mejora lo que hace, como su nombre lo dice, es mejorar algo que ya existe. ¿Mejorar en torno a qué? A las características y funcionalidades que ya existen. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de disrupción. Lo voy a escribir acá en el chat. Ok, a ver. Disrupción. Por favor, ¿alguien puede googlear esta palabrita y nos lee qué significa?
Disrupción, ¿qué significa? ¿Alguien que pueda googlear? ¿Cómo dijo, profesor? Disrupción, está en el chat. Disrupción. Yo, Rosángela, profesor. a ver, Ángela. Yo, profesor, dice, es el sustantivo disrupción, el adjetivo disruptivo. Se te apagó el micro. Está silenciado que se apaga mi micro, profesor. A ver, No. Es el sustantivo disrupción, el adjetivo de disrumpir y el menos frecuente verbo que disrumpe son adecuados para aludir a un proceso o modo de hacer las cosas que supone una abertura o interrupción brusca y que se impone y desbanca a los que venían empleándose. Interesante, muy bien, gracias, Rosángela. Entonces, la palabra disrupción habla de hacer cosas distintas, ¿de acuerdo? La innovación prácticamente a lo que tiende es a la disrupción, es decir, buscar formas de lograr cosas diferentes, distintas, que no las tenemos preconcebidas, no son mejoras, ¿ok? La innovación no es mejorar algo. Si yo tengo un producto y el público me dice que este producto debería tener de repente otra presentación, y yo hago esa otra presentación, eso no es innovar, ¿de acuerdo? Ahí estoy haciendo un proyecto de mejora nada más, estoy mejorando el producto, ¿de acuerdo? Innovar es, por ejemplo, que ustedes encuentren que a partir, por ejemplo, ¿no? de la pepa de la ciruela se puede obtener, qué sé yo, algún tipo de antioxidante. Y ese producto desarrollado por ustedes que no existe, lo lancen al mercado. Ahí estamos hablando de algo innovador. ¿De acuerdo? La innovación de por sí está hablando de cambio, pero cambio a todo nivel. Cambio no solamente de cómo nosotros concebimos las ideas ya, sino un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, un cambio de proyección hacia el futuro. Por ejemplo, nosotros actualmente con la Universidad de San, que es la universidad donde tengo la oportunidad de ser mentor también, eh, en uno de los conversatorios que hemos tenido, nos mencionan de que actualmente la industria alimentaria está tendiendo hacia qué? Hacia que esta disrupción llamada metaverso, que seguramente ustedes han escuchado, de estos cambios abruptos que ha hecho Facebook, exactamente Mark Zuckerberg, en crear plataformas interactivas a nivel de food tech, es decir, en el rubro en el que nosotros estamos, tecnología de alimentos, se está buscando cómo hacer que, por ejemplo, yo pueda tener un restaurante virtual, ¿sí? En donde se pueda reunir un grupo de personas, digamos una cafetería. ¿Cómo hacer que a través de la pantalla los usuarios, cada uno en sus casas, pueda percibir el aroma de café? Eso es disrupción. Eso nosotros lo pensamos en este momento y decimos, eso es imposible. Pero es imposible ahorita. Dentro de unos años no va a ser imposible. Se va a poder realizar. ¿Por qué? Porque alguien ya lo pensó. Si ustedes se ponen a analizar el concepto de innovación, van a encontrar que todo lo que existe antes de existir ha debido ser pensado por alguien. Por ende, si es que lo vemos desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos pensando en este momento, en un punto en el futuro, va a ser posible que exista, porque ya lo pensamos. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí nada más. Ahora sí, ¿qué es innovación? Innovación es cambio, es valor, es negocio, es idea,
es proyecto, es tiempo, es financiamiento, es producción, es procesos, es productividad, es mercadeo, es oferta, es novedad, es un plus, es política, es organización, es producto. Todo eso es innovación. ¿De acuerdo? Aquí faltaría en todo caso disrupción. Es economía también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de innovación, las Naciones Unidas nos han presentado a nosotros algo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente, ¿qué dicen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Lo que dicen son que tenemos 17 aspectos fundamentales en los cuales nosotros podemos desarrollar proyectos de innovación y en general proyectos en realidad para poder de alguna manera llevar al mundo hacia la visión 2030, que es un mundo ecosostenible, en paz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible? Son, a ver, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energía no contaminante, trabajo digno, industria e innovación, reducción de desigualdades, luego dice, eh, no se nota bien. Empresas o comercios, comunidades sostenibles, perdón, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida en ecosistemas, paz y justicia y alianza para lograr objetivos. Dentro de todos estos objetivos de desarrollo sostenible, nosotros nos podemos ubicar en el fin de la pobreza, con nuestros proyectos, hambre cero definitivamente, salud y bienestar también. Educación y calidad también se puede hacer, ¿no? Es decir, del 1 al 4, nosotros podemos ver eso. Objetivo también 8, crecimiento económico. 9, innovación. 12, producción y consumo responsable. Entonces, en todos esos objetivos de desarrollo sostenible, nosotros podemos ir desarrollando proyectos. Y 17 también, alianzas para generar, para lograr objetivos. También se puede hacer eso. ¿Ok? Entonces nosotros estamos ahí. Ahora, ¿qué es la alineación estratégica en la innovación? Básicamente, en donde los objetivos de desarrollo sostenible se intersectan con los objetivos del proyecto, la viabilidad técnica del proyecto, la sostenibilidad del proyecto y la rentabilidad del proyecto. ¿De acuerdo? Para poder, digamos, dar una noción más contundente sobre lo que significa efectivamente innovación, voy a poner un video, por favor, quisiera que me comenten si es que escuchan el audio, ¿sí? ¿Escuchan el audio del video? A ver, un momento. ¿Escuchan el audio? El mercado actual, la competencia empresarial. Sí, profesor. Ok, lo voy a volver a poner.
¿Listo? Ese es un video, digamos, introductorio para el tema de la innovación. Lo que quiero mencionarles rápidamente es que la innovación siempre va a partir de las necesidades del entorno, como ya lo habíamos conversado. En realidad los proyectos parten de las necesidades del entorno, pero para nosotros la innovación a partir de esa necesidad del entorno se establece una base de conocimiento como investigación sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, y en base a eso se desarrollan alternativas. En el caso de nosotros específicamente, desarrollamos productos. ¿Para qué? Para evaluar si es que estos productos efectivamente cubren la necesidad y en función a eso planteamos un proyecto de innovación que incluye estos productos justamente, obviamente modificados para cubrir efectivamente las necesidades del entorno y en función a eso se establece todo lo correspondiente a pues la implementación, la puesta en marcha, el lanzamiento al mercado, etcétera, etcétera. Y luego surgen nuevas necesidades y se repite el ciclo, ¿no? Ese es el ciclo de la innovación, que prácticamente nos está diciendo es primero investigar, luego desarrollar, luego innovar. Y luego lo que sigue es emprender, ¿ok? ¿Cómo se veía la innovación tradicional? Se hacía de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Dentro de una organización o institución se plantean proyectos de investigación y estos proyectos de investigación, en función a eso, se desarrollan algunos productos y se lanza al mercado. Pero ¿qué ocurre? Con eso encaprichamos la innovación. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo simplemente depende de las competencias que tenga nuestro equipo de investigación. Y en este caso de desarrollo y de innovación también. Si nuestro equipo no tiene las competencias adecuadas para poder generar una disrupción, jamás vamos a generar una verdadera innovación, sino que estamos encaprichando la innovación a lo que nosotros podemos hacer. No existe una co-creación con el entorno y se limita por ende el feedback. ¿Por qué? Porque la retroalimentación de estos proyectos que nosotros vamos generando se obtiene ya no del mercado, ¿no? O más bien se obtiene del mercado, pero ya muy tarde. Y lo ideal es que en las etapas iniciales nosotros tengamos contacto con ese mercado para poder saber qué necesitan ellos y no qué nosotros podemos hacer, nada más, ¿no? Perdemos agilidad con esta forma de innovar porque se generan muy pocos proyectos y el mercado, pues, después de todo este proceso, que por ejemplo fue el que pasó la moradita de Inca Kola, el mercado te puede decir no y te cierra, ¿no? Y se fregó todo. No hubo nada de agilidad ahí para poder responder ante eso. Entonces, se aceptan falacias como certezas. ¿Qué tipo de falacias? Esto le va a gustar a la gente, ¿no? Ese tipo de falacias. La customización es limitada, es decir, que el producto no va personalizado casi, sino que es un producto de calidad promedio y que se venden más, ¿no? Y limitas el impacto en los stakeholders o los grupos de interés porque todo está encasillado justamente a lo que puede hacer la empresa nada más. De los nuevos conceptos de innovación se habla de la co-innovación o también llamada innovación abierta. Esta innovación abierta, ¿qué busca? Busca que el equipo interno interactúe con ideas externas, ¿no? Y en función a la integración de estas ideas externas con las ideas internas, estas ideas externas pueden venir de los clientes o pueden venir de otros expertos que no pertenecen a la empresa, ¿de acuerdo? Se mezcla esto, se integra y pasan filtros de costo-efectividad, de minimización del riesgo de la innovación, ¿no? De retención de clientes y de co-creación. Y finalmente se accede a nuevos mercados con estos nuevos productos generados en la innovación. ¿Esto qué permite? Permite que definitivamente la innovación desde el inicio reciba feedback de el cliente o el mercado o las ideas externas para poder crear algo que realmente sea útil. ¿Sí? La metodología Design Thinking, que es la que nosotros vamos a utilizar, se basa en 5 pasos. Algunos dicen que tiene 3, otros dicen que tiene 6, otros dicen que tiene 7. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es la que tiene 5, pero básicamente sea 3, sea 5, sea 6 o sea 7, todos al final buscan hacer lo mismo, ¿no? Y todo es Design Thinking en realidad, sino que son diferentes formas de ver la metodología. Pero la metodología en realidad
empieza desde una empatización, es decir, nosotros nos ponemos en los zapatos de nuestros usuarios o clientes, luego definimos cuál es el problema que vamos a solucionar, generamos ideas para solucionar este problema, luego generamos prototipos para poder aterrizar estas ideas y luego evaluamos cómo es que está respondiendo el mercado en torno a eso. Y repetimos esto n veces hasta que nos salga algo útil y bueno. Pero existen otras metodologías como Scrum, en donde las iteraciones se hacen de esta manera, ¿no? Se crea una lista de producto, luego se van haciendo iteraciones de una semana hasta obtener un producto mínimo viable. Lo mismo también podríamos hacer en Design Thinking, pero nosotros lo vamos a utilizar hibridado con esta metodología, el Lean Startup, ¿no? Construyo, mido, aprendo. Construyo, mido, aprendo. Eso lo vamos a hacer en todo el ciclo de vida del proyecto que vamos a desarrollar. Por el momento se los menciono, pero lo vamos a desarrollar, ¿sí? En las clases sucesivas. Ahora, ya cuando tengamos ventas y queremos escalar estas ventas, pues utilizamos Growth Hacking para poder catapultar a la empresa exponencialmente, ¿no? La pregunta es, cuando hablamos de innovación ágil, ¿hibridar tantas metodologías realmente será ágil? La respuesta es posiblemente, pero posiblemente no también. Entonces, debemos encontrar un punto exacto en el que nosotros podamos aprovechar cada una de las funcionalidades de cada metodología, pero sin dejar de ser ágiles en cuanto a innovación ágil. Nosotros vamos a ver innovación híbrida. Entonces, vamos a mezclar, por ejemplo, Design Thinking, que es la primera etapa, con Agile, que en este caso va a estar representado por nuestro Lean Startup. Esta parte celestita nada más. Rojo y celeste es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Rojo y celeste es lo que vamos a hacer. Pero Lean Startup proviene no de metodologías ágiles específicamente, sino de más bien metodologías predictivas. ¿De acuerdo? El Lean específicamente proviene del Lean Manufacturing, que tiene que ver bastante con la gestión de operaciones de manera predictiva. Bueno, es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, no olvidemos esto, por favor, ya para terminar, ¿sí? Que el valor de la innovación se genera cuando la organización y el entorno tienen un desbalance. Es decir, la organización busca lucrar, busca crecer y busca posicionarse, y el entorno a cambio recibe productos o servicios y teóricamente cubre sus necesidades. Cuando la organización está obteniendo mayores beneficios y las necesidades del entorno en sí no son satisfechas, es ahí cuando hay un desbalance en el valor de la innovación. Por eso nosotros debemos cuidar que esta balanza esté siempre, como su nombre lo dice, balanceada. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a terminar esta parte teórica, podríamos decir hasta introductoria de los fundamentos de innovación. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente sesión, les aviso ya, les aviso, la siguiente sesión vamos a empezar nosotros con una especie de test rápido en una plataforma que se llama Kahoot, ¿sí? Kahoot. Para quienes no saben qué es Kahoot, por favor, googleen para que sepan qué es Kahoot. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar a Kahoot. Ustedes pueden tener la aplicación de Kahoot instalada o puede que no. Simplemente en la siguiente semana ingresan a este enlace kahoot.it y yo les voy a dar el código para que puedan acceder a lo que tenemos que realizar. Es un test de 10 preguntas sobre estas dos primeras clases que hemos hecho. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes, para terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? Si no hubiera preguntas, me parece que ustedes tienen clase también en este momento con otro curso. Bueno, hemos terminado nuestra sesión. Pueden ir a su clase. Ah, Pilar, te escucho. Pilar. No, ninguna, profesor. Ah, ok. Muy bien, entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Vayan a su clase, ¿sí? Les agradezco por su atención
Y Dios mediante nos estamos encontrando la siguiente semana. Bueno, no, con ustedes nos encontramos el día viernes para hacer la parte práctica de procesos, rápidamente nada más. Pero en innovación nos encontramos el próximo martes, Dios mediante. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas tardes. Vayan a su clase, por favor. Nos vemos, profesor. Cuídese. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego.